I mean, Manor Road, which I lived at, has now been completely destroyed. There's an enormous combined English and law library built there, which isn't bad, I think, at all. It's a great, so a lot of it inside is very good, anyway. In there, amongst other things, which is connected, I suppose, with me, reposes a bronze bust of myself. El padre de Míriel se volvió estridente desde su coronación. Proclamó la ira de los Valar, que Númenor debía arrepentirse y volver a las viejas costumbres. Pero una revuelta llevó a Míriel a gobernar con la promesa de aplacar la tormenta. Númenor está en el ojo del huracán, y sus ciudadanos tienen los oídos endulzados por las promesas de gloria y poder que les ofrece el otro miembro de la familia real, Pharazôn. El título del capítulo, La Gran Ola, nos anuncia que llegamos a la cúspide del concepto de la premonición, el cual ha crecido conforme pasan los episodios. Durante los primeros minutos, Míriel bendice a un grupo de recién nacidos en el palacio de Arménelos. Toma entre sus brazos a uno de ellos, simbolizando que carga el futuro del reino en sus manos. Pero la celebración fue opacada por un temblor impertinente. Mientras los pétalos de Ninlo, el descendiente de los árboles de Valinor, invaden el salón entre los gritos desesperados, anunciando un evento arrasador que despierta a Míriel de una pesadilla premonitoria, una ola gigantesca en el horizonte. Los sueños, como medio de premonición, no es algo inusual en la Tierra Media. Si pensamos que Númenor fue introducida por primera vez en el Legendarium a través de un sueño que acechaba al personaje favorito de Tolkien, el príncipe Faramir, no obstante, este solo era un reflejo del sueño recurrente que también lo atormentaba, sobre una ola que se levanta como una torre y que avanza inevitablemente sobre los árboles y los campos verdes. Fiel a la tradición, probablemente Míriel adquirió esta capacidad de su padre Tar-Palantir, y así hasta llegar a Faramir, haciendo honor a la herencia del sueño recurrente de Tolkien y su complejo de Atlántida, legándolo a su hijo mayor, Christopher. Los sueños recurrentes, de cierta forma, explican que el destino es inamovible y que los hombres no pueden rebelarse ante la voluntad de Ilúvatar. Palantir. La Palantir, por su lado, no es tan solo una bola de cristal. Es la sublimación hecha materia del concepto de la premonición y la clarividencia. El efecto fractal que se muestra al usar la Palantir es precioso, porque nos remite a que la realidad y los futuros posibles son reflejos uno de los otros, atrapados dentro del mismo prisma. Una idea que se menciona en la segunda temporada cuando acusan a Sauron de obrar a través del futuro, pero ni siquiera él puede conocer todos los senderos posibles, sino sabe leer las circunstancias para tomar provecho. Las Palantiri muestran muchas visiones, algunas de las cuales nunca llegan a pasar, dice Galadriel. Pero esta específicamente muestra que una de esas posibilidades ya ha comenzado con su llegada. Pero ella no es la causante de la caída inevitable de Númenor, sino que la advierte. Nuevamente, flores llevadas por el viento y una ola avasallante inundan el palacio ante la mirada de Galadriel, confirmando su posición como figura premonitoria. ¿Son las intenciones apresuradas por despedirla y acabar la crisis el camino? ¿Qué debería hacer Míriel? ¿Volver a las costumbres élficas y esperar que su pueblo se autodestruya? ¿O confiar en que todo tomará el debido curso? Pero tal como dice, la fe es un hilo muy fino como para que penda de él un reino. La belleza de la escena final, en la cual los pétalos del árbol blanco caen en forma de lágrimas, pone en jaque a los dos líderes de Númenor y los divide. Uno es el enemigo de la fe y abanderado del miedo, y la otra, con su instinto maternal, solo busca proteger. La ira enana dura más que la memoria élfica. Si rompes tu promesa, el poder de esta piedra los condenará a ti y a los tuyos al dolor hasta su último día en la Tierra Media. Lo juro por el recuerdo de mi padre, Eärendil el marinero. Todo lo que digas aquí terminará en mis oídos. La hostilidad de Durin hacia Elrond está sujeta a amargos recuerdos de conflictos entre elfos y enanos. Esto es una profecía sobre el Mithril mismo.
y el destino de los elfos en la Tierra Media durante los próximos años, pues mayores desgracias para el pueblo de Elrond todavía están por llegar. El derrumbe en la mina, de igual forma, es aviso de que el camino hacia el Mithril es incorrecto. Es un presagio físico de destrucción. El ritual hermoso de Disa también es una manera simbólica de decir a los enanos que la montaña escucha y responde. Una forma más de representar este concepto en los Anillos de Poder. Recuerdo que una vez me dijo que un día mi futuro estaría en manos de su hijo. Con esta frase, Celebrimbor nos deja entre líneas obvias otro ejemplo de este tema, otra profecía que se materializará en la segunda temporada. Este don canalizado mayoritariamente a través del Vala Irmo, el señor de las visiones, o dios de los sueños. Es solo una demostración de que las premoniciones forman parte de la naturaleza de la Tierra Media y la hacen poética. ¿Has oído hablar de él? ¿Te suena Sauron? Waldred proclama la existencia de un hermoso sirviente que desapareció, pero que regresará. Cuando le dice a Theo, seguramente lo viste en los cielos, hace unas semanas, la estrella fugaz. Ha llegado su momento y depende de ti y de mí estar preparados. Da la certeza de que el mal ha vuelto. La estrella caída actúa como el motor de los acontecimientos oscuros. Es el mayor de los presagios y los malos augurios. Es lo que lleva a Zadok a levantar el campamento y emigrar. Es lo que motiva a Waldred a revivir su simpatía por los Sombra, buscando aliados como Theo y ofreciéndoles vino como forma de establecer un contrato espiritual oscuro, tal y como se desarrollará más adelante. Los hombres de Númenor se encuentran entre sentirse superiores a los otros hombres de la Tierra Media y sentirse amenazados por los dones élficos. Mucho se menciona que Númenor está maltratada porque la primera temporada no aborda el miedo que sienten los Dúnedain a la muerte. Pero creemos que la serie intenta construir una narrativa fundamentada en la envidia, la arrogancia y la ambición. Probablemente los hombres no sentirían tanta aversión a la muerte si los elfos vivieran bajo sus mismas condiciones. Los hombres se reunieron con el sindicato para declararse en huelga oficialmente. Si bien, gracias a la lucha proletaria, la forma en la cual nos relacionamos con las ahora llamadas profesiones ha cambiado bastante. Para nadie es un secreto que los imperios en los cuales está inspirado el diseño de producción de Númenor, como el Imperio Bizantino y otros que han existido a través de la historia, tenían características que ahora son la norma, pero que antaño eran indicios de una civilización sofisticada, entre ellos la división del trabajo y la organización gremial. A través de la historia, el trabajo ha sido una condición básica que dignificó la vida humana. Anteriormente se adquiría por herencia y el hecho de formar parte de un gremio otorgaba un sentido de pertenencia que acogía el ego humano y lo protegía. De ahí, la pena que sintieron los amigos de Isildur en el episodio 3 cuando un compañero fue echado de la Guardia Marina y el conflicto generado cuando por culpa de Isildur, ellos también corrieron con el mismo destino. ¡Acabas de destrozarme la vida! Antes de continuar, mirando la realidad actual, les planteo dos preguntas simples. ¿Qué pasaría si alguien amenazara su trabajo? En el mundo real, ¿cuál es la primera queja utilizada para fundamentar la xenofobia que se les viene a la cabeza? La intención de la serie por pintar a Númenor como la civilización humana más grande que haya existido es lo que nos llevó a la odiada pregunta realizada por un protestante. ¿Trabajadores élficos apoderándose de nuestros oficios? Pero si escuchamos el discurso con atención y hacemos uso del pensamiento crítico, aunque el trabajo es lo que está amenazado, el problema es más profundo. Los elfos no duermen, no se cansan y no envejecen al mismo ritmo que ellos. La representación del rechazo de los númenoreanos hacia los elfos planteada en primera instancia de esta forma me parece un tanto audaz. El ego herido carcome poco a poco y comienza desde lo más elemental, la amenaza hacia el trabajo. Seguirá siendo, como siempre, un reino de los hombres. ¿Te has puesto a pensar qué condicionó tu forma de pensar?
La gran mayoría de las personas estamos atadas a las corrientes políticas con las que crecimos. Estas corrientes dependen de una figura política. Casi siempre es común que el más popular sea aquel que atienda a las preocupaciones de la población, como Pharazôn, y no necesariamente aquel que atiende las necesidades, como Míriel. En este episodio, Los Anillos de Poder enfrenta de manera indirecta a Míriel y a Pharazôn a través de la herramienta política más poderosa, el discurso. La mayor preocupación de Míriel es el futuro de la isla, mientras que a Pharazôn le preocupa el presente, las problemáticas banales de los ciudadanos, y para quienes sabemos cómo termina esa historia, esta consigna es interesante. Los Anillos de Poder no solo enfrenta dos personajes, sino que perspicazmente construye una narrativa política compleja que abarca el populismo y cuestiona la creencia democrática de que el pueblo siempre tiene la razón. El populismo es una tendencia política que pretende atraer a las clases populares. De forma peyorativa, está encarnado en un líder que parece carismático y cercano, pero que se mueve entre las corrientes populares, a pesar de que no sean convenientes, con el objetivo de ganar poder, y al mismo tiempo sin el objetivo de atender las problemáticas con soluciones sostenibles. Pharazôn es un líder populista en toda regla. Es la voz de la clase obrera. Viste con 8 emblemas de 8 gremios diferentes. Se abre paso en las luchas populares como Moisés abriendo el Mar Rojo. Los manipula hasta tener en su mano incluso a los perros más rabiosos. Los enaltece. Invoca la gloria pasada y el legado de Elros Tar Miniatur. Miren los escudos de los gremios que llevan, la herencia de manos poderosas, de los hombres que hicieron la muralla marítima, que levantaron Arménelos, triunfo de nuestra civilización. Pero ahora, ¿una sola elfa podría amenazarnos? Finalmente, lo soborna con alcohol. Al final del capítulo, Míriel, quien tenía un discurso un tanto confuso, se termina esclareciendo. Hay un momento trascendental en el destino de los hombres, el momento de reflexión en el que todos y cada uno de nosotros debe decidir quiénes vamos a ser. ¿Acaso nuestro corazón es de piedra como las estatuas que rodean nuestra isla? ¿O late con la sangre de los héroes que los tallaron? ¿Se limita nuestro valor a la tumba de nuestros padres? ¿O sigue aquí con nosotros, incluso ahora, esperando a irrumpir como el amanecer? A diferencia de su primo, el discurso de Míriel es una reprimenda. Hace introspección sobre en qué se han convertido, una tierra dormida, y busca avivar el fuego del valor en sus corazones, como hacía Gandalf originalmente en El Señor de los Anillos, porque teme que su pueblo pierda el calor del fuego secreto y que el mal los inunde. Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udun! Ya hemos tratado la naturaleza del mal en Los Anillos de Poder. Theo es el primer personaje que se me viene a la mente cuando se trata de decidir entre uno y otro, y la trama lo pone constantemente en este escenario. Lo atrae el mal, pero la bondad todavía prevalece. Quiere buscar alimentos para todos los refugiados, pero esta necesidad, aunque parezca buena, también está alimentada por la avaricia. Theo, sin duda, es un personaje interesante. La construcción de su personalidad entre las tentaciones y la bondad dice mucho más de los Anillos de Poder de lo que creemos. Su relación con la espada representa la relación que puede tener cualquiera de nosotros con un sinnúmero de tentaciones mundanas a las que estamos sometidas diariamente. En el episodio 4 nos enseñan cómo la avaricia lo pone en una situación peligrosa que lo hace recapacitar. Después de una escena religiosamente hermosa, donde un nuevo amanecer y la luz los salva de la oscuridad que los persigue. Esto da cabida para que nos expliquen cómo cualquier individuo en la Tierra Media, por más bondadoso que sea, puede corromperse y manchar su alma, y que la atracción hacia el anillo único es inherente, tal como Sméagol, tal como Saruman, tal como Frodo.
Este nuevo concepto que introducimos en este video está presente desde mucho antes. Sin embargo, elegimos este momento para representarlo como un apartado propio. En el video anterior abarcamos la figura del padre, el misterioso líder de los orcos, invasor de las tierras del sur. Revela por fin su rostro. Y a diferencia de lo obvio, sus ojos son cálidos y su piel, llena de cicatrices, representa el profundo pesar que ha sufrido. Los orcos desprecian a los elfos porque ven reflejados en su belleza toda la luz que les fue arrebatada. Y a su vez, los elfos odian a los orcos porque fueron creados como una burla de su existencia. ¿Por qué se inclinarían los orcos ante Adar? ¿Por qué un elfo lideraría a este pueblo marginado? Estas preguntas guardan respuestas bastante profundas de la condición humana que los anillos de poder intentan responder. La escena de la muerte de Magroth y su ejecución entre sonrisas de alivio y lágrimas enriquece la Tierra Media más de lo que mucha gente se atreve a aceptar. Los orcos ya no son más carne de guerra. Sienten, veneran, dan vida y mueren, al igual que todas las razas imaginadas por Tolkien, y sobre todo tienen un padre que los cuida. Elrond es el puente que une todas las razas de la Tierra Media, enanos, elfos y hombres, y un recordatorio de que la raza no otorga grandeza, pues vive bajo la sombra de su hermano Elros, el fundador de Númenor, y su padre Eärendil, el marinero, héroe de la batalla final contra Morgoth. Pero a pesar de su longevidad, ¿qué ha logrado? Esta inquietud es expresada cuando Elrond intenta calmar a Durin IV del arrebato en contra de su padre. Si me viera, ¿estaría orgulloso de lo que he conseguido con su legado? ¿O decepcionado por las infinitas veces en que no logré estar a su altura? Los Anillos de Poder trae a la mesa la paternidad de una forma más genuina que Peter Jackson e introduce la importancia del legado en la Tierra Media, pero al mismo tiempo nos hace consciente de que el tiempo pesa. Durin IV es presentado en esta temporada como un personaje ambicioso que quiere extraer el Mithril a pesar de las dificultades y los riesgos. El rey Durin III intenta enseñarle acerca de la prudencia cerrando la mina, lo que desata su impotencia y critica con crueldad a su padre desde la frustración. Pero Durin IV y Durin III son un reflejo uno del otro, y es magnífico cómo en la segunda temporada los papeles se invierten, y cómo la relación de ambos también se corrompe. Esta es la importancia de que el rey Durin tenga un hijo en los Anillos de Poder. Como mencionamos en el video anterior, Galadriel está atormentada. La serie nos ha mostrado a través de los episodios las diferentes fases que conlleva el duelo. La negación, rehusándose a aceptar que el mal ha mermado durante el primer episodio, y desde el segundo episodio hasta ahora le domina la ira, una emoción expresada a través de la irritabilidad, la impulsividad y el resentimiento. Está acompañada por la necesidad de venganza y la impredecibilidad. Galadriel desafía la autoridad y desestima la posición de Miriel como reina regente en esta escena. La escena donde grita: "Hay una tempestad en mí. Me arrastró a esta isla por una razón y no será aplacada por usted, regente", demuestra una vez más que la actitud de nuestra princesa Noldorin está fundamentada en el sufrimiento, y Halbrand está consciente de eso. Aunque admiro tu hábito de atacar cada obstáculo en tu camino, como un potro a todo galope, ¿te has parado a pensar que no luchas contra trolls ni orcos, sino con hombres? Otro personaje que atraviesa un duelo característico es Isildur. Su impulsividad provocó la expulsión de él y a sus amigos de la Guardia Marina. Esto trae consigo un conflicto en el núcleo de la amistad con Valandil y Ontamo, que demuestra la labilidad emocional de Isildur. Primero, a pesar de que intenta disculparse, se encuentra relajado y apático en contraste con la desesperación de sus amigos, y acto seguido termina teniendo una actitud agresiva, golpeando a Valandil cuando éste mencionó a su difunta madre. El rostro de Isildur, al terminar esta escena, nos revela, entre líneas, la causante de su sufrimiento.
El duelo no tiene fecha de vencimiento, por lo que Isildur se ha estancado durante varios años, propiciado por la pérdida de su mamá. Al contrario de Galadriel, la culpa es el sentimiento primario de Isildur. He destrozado la vida de mis amigos y he manchado nuestro apellido. No merezco ir al oeste. Isildur, durante la primera temporada, intenta, torpemente, eximir la culpa para sentir que su existencia, al menos, sirve de algo. Algo que me encanta de Los Anillos de Poder es que ha hecho el esfuerzo por construirnos una representación del folclore de la raza enana. Para la Real Academia Española, el folclore es un conjunto de costumbres, creencias, artesanías y canciones, u otras cosas semejantes, de carácter tradicional y popular. El que Elrond tenga que acudir a Durin IV por petición de Celebrimbor hace eco de los celosos que son los enanos con sus secretos, viviendo escondidos en las montañas. También se ve manifiesto en la religiosidad del personaje de Disa y sus cantos resonantes, el misticismo que engloba a la montaña y el acertijo que usa Elrond en la vieja mina. Rica vieja, besa la piedra, pule tus gemas y oro. Muchas personas, y me ahorro los nombres, expresaron que la serie había arruinado la reencarnación de los Túrin. Pero, ¿realmente eso es así? Creo que la forma en la que la serie trató este tema es particularmente inteligente, aunque pasa desapercibido por el espectador común. Si en algo se enfocó Tolkien, fue en los ciclos de vida y muerte de sus razas, y cómo la tradición y el lenguaje se transforma con el pasar de las generaciones. Y Durin, el inmortal, no tenía que reencarnar en sus hijos para que la creencia se transmitiera entre las generaciones, sino que basta con las enseñanzas y la guía en vida. No necesitas esperar a que ese día llegue para escuchar mi voz, porque por siempre estoy contigo, hijo mío. Cosas como esta y la espada, aunque se vean tontas, le ha devuelto parte de la magia a la Tierra Media y en parte a las series de fantasía. Recuerdo que para este punto de la serie, Internet ya había decidido odiar a los Anillos de Poder, mientras que yo me había convencido de que estaba enfrente de una serie que me proponía algo grande, algo que me iba a retar progresivamente, pero al mismo tiempo me sentía incomprendida entre un tsunami desproporcionado de comentarios incoherentes y desinformados. Sin embargo, independientemente de las opiniones injustas, el capítulo 4 sigue elevando la propuesta conceptual. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para obtener más análisis como estos. Recuerda que el análisis del capítulo 5 estará disponible próximamente aquí en el Internet.